y teniendo la certeza que aún se siente y se escucha la palabra presente para formar un México nuevo. No un México nuevo, sino un México digno, diáfano, profundo, mejor y sin artificios. ¿Acaso raza de fuego omnipresente de incansable lucha en las mentes libres y justas como la tuya, Juan Ignacio? Para nosotros no eres solo el que se encuentra en estampas biográficas, eres un sueño diario, diáfano, que va construyendo el camino entre la bonomía y la adrenalina que provoca el cambio de mujeres y hombres comprometidos con la grandeza de un pueblo, de gente con identidad propia, sin color de piel, pero brillantes, que apague la oscuridad del oprobio, que recorra la pureza de la verdad y el coraje por crear un destino compartido con nosotros y con tu ejemplo, y allí te seguimos. Permítaseme decirlo, casi como un axioma: si el universo tiene memoria, seguramente allí está Ignacio Ramírez de Nigromante. En este mismo lugar, casi 80 años, don Jesús, la intelectualidad mexicana pidió al general Lázaro Cárdenas que el nombre del ilustre Ignacio Ramírez fuera colocado en el muro de honor del Congreso General. Hasta la fecha se han hecho ojo de hormiga todos los diputados, porque en el Senado ya lo aprobó. Los sanmiguelenses lo hemos pedido siempre. Lo mismo pidieron David Alfaro Siqueiros, Octavio Paz, Carlos Mérida, Rufino Tamayo, pero también intelectuales extranjeros que aquí se acompañaron, como Pablo Neruda, León Felipe, Gabriela Mistral, Felipe Cosío del Pomar, entre otros. La propuesta no pretende una simple inscripción en un muro muerto de piedra ni de losa, con letra dorada y sobresaliente. La propuesta es recordar a los representantes populares la inmaculada presencia del patriota más mexicano del México moderno, el grande Ignacio Ramírez de Nigromante. Atentamente, San Miguel de Allende, Guanajuato, el presidente de Patronato San Miguel de Allende, Patrimonio Cultural de la Humanidad, su servidor, Eleazar Romero Domínguez. Ojalá nos pueda ayudar, don Jesús. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, pues hay que llevar esa propuesta y materializarlo. Yo nada más de esto, de dos preguntas que me hicieron, quería recuperar nada más dos ideas. En palabras de Ignacio Ramírez, sobre el poder público, dice: todo poder público se instituye en beneficio del pueblo, y los derechos individuales son la base y el objeto de las instituciones sociales. Eso en esa época era muy adelantado. Y también decía: el saqueo al erario público debe ser considerado un delito grave y equiparable a la traición a la patria. Para que vean que hay muchas cosas que hoy se escuchan que tienen historia, y hay otras generaciones y otros hombres y mujeres que las han establecido y defendido. Y lo otro, porque me parece que es importante, porque sea, digamos, hay una imagen no correcta del nigromante mismo, como, digo, es anticlerical y todo, pero él, en sus palabras, que se explique a sí mismo cuál era su postura frente a la religión. Y decía, bueno, no es exagerado decir que Ignacio Ramírez, por su polémica, por sus escritos, puede ser considerado el padre del laicismo mexicano, porque defendió el laicismo y la secularización de una manera extrema y radical. Dice Ignacio Ramírez: no venimos a hacer la guerra a la fe, sino a los abusos del clero. Nuestro deber como mexicanos
no es destruir el principio religioso, sino los vicios y los abusos de la Iglesia para que, emancipada la sociedad, camine. Esa era su verdadera creencia y su postura frente al tema del alto clero y la religión. Y por eso hay quien hoy dice, Ignacio Ramírez dice, siendo ateo él mismo, me hinco donde el pueblo se hinca. Hola, muy buenas tardes. Para usted, ¿qué fue lo más influyente que dejó Ignacio Ramírez? Sí, lo más influyente. Bueno, estas ideas que estoy leyendo en estos momentos, creo que la herencia cultural de Ignacio Ramírez, además de su postura radical, sus sueños y sus utopías, fue dejar un legado del laicismo, de la secularización, es decir, de esta lucha porque haya una sociedad libre, donde todos puedan expresarse, creer y soñar libremente. Ese es un legado muy importante. El otro es la educación pública, gratuita y laica. Sin ella no hay país, no hay ciudadanos posibles, y por eso hay que defender la educación pública, porque es un derecho que se ha ganado este país y que personajes como Ignacio Ramírez lo materializaron. Entonces, y defendieron este derecho. Y lo otro, pienso yo, que para los jóvenes y para las futuras generaciones, Ignacio Ramírez todavía hay mucho que recuperar, como su postura contra la opresión a las mujeres, su defensa denodada de las comunidades indígenas y sobre todo su visión de justicia social, porque él fue más allá. Él criticó, quiero leerles un párrafo donde critica la Constitución del 56-57 porque no tocan para nada el tema de la explotación laboral de los jornaleros, entonces del mundo agrícola, ¿no? Las fábricas eran pocas, pero él dice, una Constitución que no habla de la justicia social es una Constitución mocha, y les dice, pero o sea, se la receta durísimo a los constituyentes por insensibles. Dice, ¿cómo va a haber un país libre? ¿Cómo va a haber un país con instituciones y democrático si se permite la injusticia de explotar a los jornaleros o a los trabajadores? Y entonces él hace una reflexión sobre la necesidad de que la justicia económica es la base de la democracia. Esa idea es muy adelantada a su tiempo. Eso formó parte del debate del siglo XX y él la formuló de manera muy original y de manera muy directa y concreta de cómo puede solucionarse la injusticia y la opresión laboral y que haya una justicia y una democracia económica. Buenas tardes, Carlos Olvera. Bienvenido, Jesús, aquí a la casa y cuna de Ignacio Ramírez, el nigromante. Hoy más que nunca que está la controversia en los ministros de la Suprema Corte, con su exorbitante salario. Tendríamos que tener en cuenta, hoy más que nunca, el legado de Ignacio Ramírez, el nigromante, el prócer de México, que siendo él ministro de la Corte, no tenía ni un centavo para su funeral. Esto habla de la integridad como persona y de la congruencia. En este sentido, ¿qué legado habría por parte del gobierno de México para que esta mística de Ignacio Ramírez lo adoptaran los ministros? Sabemos de antemano que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un ferviente seguidor de Ignacio Ramírez, el nigromante, y a nosotros los sanmiguelenses nos enorgullece que sea considerado así. Y también como aquí mi amigo Emilio, que es descendiente del nigromante, le agradezco su invitación, tenemos a 2 cuadras de aquí la casa del nigromante, que hay un esfuerzo por parte del licenciado Eleazar y de otros sanmiguelenses, de la ex senadora Jesús Ana Rodríguez, que hicieron que pudiera tener un lugar digno este representante, porque habían pasado los años y estaba cayéndose el techo. Entonces, que habría también la voluntad, a través de tu interlocución
con el gobierno de México de que también podían apoyarnos en darle el lugar que merece Ignacio Ramírez en la historia. Muchas gracias. De acuerdo, suscribo lo que planteaste. Voy a llevar el mensaje que el gobierno de México apoye, ayude a recuperar esta herencia. Creo que un elemento fundamental es la publicación de sus obras, porque solo hay una edición y ya no hay ejemplares. Pues sí se requiere conocer la obra de Ignacio Ramírez, de esta persona, de este periodista, de este escritor, que por cierto, él fue ministro de la Corte elegido por el pueblo. O sea que el método democrático no disminuye la capacidad o las cualidades o los requisitos que debe tener un ministro o el presidente de la Corte. Los liberales lo resolvieron de una manera muy sencilla. Pusieron requisitos como si fuera la Cámara de Diputados, de quienes eran con experiencia, jurisconsultos, doctorados, etcétera, etcétera. Entonces, los requisitos eran muy altos y las personas con mayor formación, como abogados o como jurisconsultos, fueron los que se inscribieron o podían inscribirse para ser ministros. Y entonces la lista llegaba a los lugares donde era la votación en el país y ahí se votaba por cédula y ahí se ponían los nombres y en el orden del que los electores querían, ¿no? Y al final pues todo eso contaba para ser elegido en la Suprema Corte como ministro, y que entonces el método democrático con la capacidad, con la eficiencia, no están divorciados, se puede hacer compatible, lo vivimos y el ejemplo es Ignacio Ramírez, ¿no? Pero también Iglesias y también Lerdo, en fin, otros liberales que también eran gente sabia, gente culta, y que pues, llegaron a esos lugares en la Corte elegidos por el pueblo. Maestro Jesús, muy buenas tardes. Rolando Guerrero. Pues una pregunta de corte histórico y la otra, pues es pues más bien un comentario, ¿no? La primera es que es una gran incógnita, así lo diría yo, una gran incógnita histórica el hecho de que me gustaría saber cuál fue la postura política que tuvo don Ignacio Ramírez a la hora de que se instauró el Segundo Imperio, cuando Maximiliano de Habsburgo viene. Usted hablaba de una monarquía. Bueno, pues en la época de Ignacio Ramírez se instauró una segunda monarquía, y quisiera saber yo cuál fue la postura del nigromante a la hora de la llegada de Maximiliano de Habsburgo y compañía, ¿no? Porque es una gran incógnita de la cual no se habla mucho, no se sabe realmente cuál fue su postura, porque pues, realmente siendo un personaje de la catadura de él, creo yo que tuviera él una importancia radical, siendo él liberal, en torno a este hecho histórico, ¿no? Esa es mi duda. Y el comentario es de que soy 100% sanmiguelense. Me encanta saber que Ignacio Ramírez, el nigromante, va a tener y se está desarrollando un lugar donde culturalmente hablando se puede desarrollar también San Miguel como tal, que es la casa, o la que se pudiera decir que es la casa de Ignacio Ramírez. Hay una disputa ahí, ¿no?, que muchos de nosotros sabemos que pudiera ser o no. Bueno, eso es una cosa aparte. Lo que sí sería bueno, y que bueno, ya ha habido dos peticiones por parte del licenciado Eleazar Romero y por parte del licenciado Carlos, pero más que petición sería comentario el hecho de que me dio mucho gusto saber y ver que los pasillos de la parte de abajo de este centro cultural se está exhibiendo la obra completa de Ignacio Ramírez en 8 tomos que editó David Maciel, el maestro que lo tuvimos por aquí en 2018, en el segundo centenario. Lo malo es que lo pusieron en unas vitrinas donde los jóvenes no pueden meter la mano y verlos, ¿no? Entonces, más bien, el gran homenaje que se le haría, creo yo, a don Ignacio Ramírez sería reeditar otra vez esa obra, porque
de verdad que es difícil encontrarla.